menos deben haber venido varias veces, ¿verdad? Sí. Vamos a empezar lo siguiente. Cuando en general nos reunimos con un israelí, hablen 2 minutos con él y les va a decir todo lo malo que hay en Israel. Más aún, si hablan con un judío, él enseguida le va a poder señalar todos los problemas que tiene la comunidad. Lo peor que te puede pasar es ser presidente de una comunidad. Ser presidente de bonos o algo por el estilo. Del momento que tú asumes una responsabilidad, ya eres blanco de todas las críticas de todos los que saben hacer las cosas mejor. Ese gen que tenemos se puede explicar de varias maneras. Una de las razones quizás es, hay un pasaje en Números, en la Biblia, en Números 14, que dice que los rebeldes que no querían ser libres tras haber salido de Egipto, le decían: vamos a elegir un líder y volvamos a Egipto. O sea que el pesimismo judío se refleja en, por ejemplo, el humor. Nos reímos de cosas que otro pueblo en general no se ríe. Porque tenemos la necesidad de ver las cosas pesimistas de la vida. A pesar de todo lo que acabo de decir ahora, les voy a hacer un pequeño ejercicio. Díganme, por favor, si no viviesen, ya que ustedes vinieron varias veces aquí, si pudiesen cambiar la época histórica y en vez de vivir hoy, dirían: me gustaría vivir en otra época histórica que estábamos mejor que ahora. ¿Por qué época histórica la cambiaría? Por ninguna. No creo que cambie. A pesar de todo lo que dije recién, viéndolo fríamente, nunca hemos estado mejor. Claro. Pero mi Nunca. padre decía que siempre antes todo era mejor. Sí, está bien, pero lamentablemente yo creo que no es verdad. Hay un montón de cosas que el pueblo judío hoy está mejor, y les voy a decir, señalar varias cosas. Nunca fuimos una potencia militar. Históricamente no fuimos una potencia militar. Es más, durante años los filisteos nos ganaban las guerras a nosotros porque ellos sabían hacer espadas y nosotros no. El que aprendió a hacer espadas fue el rey David. Ahora somos una potencia militar. Somos una potencia regional y tenemos armas incluso que no tiene absolutamente nadie en el mundo. Nuestro sistema de antimisiles, HETS 3 y HETS 2, no lo tiene nadie. Fue desarrollado por Israel, es verdad que con dinero y ayuda norteamericana. Económicamente, los niveles de ingreso de Israel son altos. Tenemos, sí, gastos importantes y nuestro nivel de vida no es como nos gustaría ser, y nos quejamos todo el tiempo del índice Gini, que es el índice que indica la distancia que hay entre los que ganan mucho y los que ganan poco. Sí, nuestro índice Gini no es el ideal, es 0, o sea 0,368. Para que comparen, en Sudamérica y en Centroamérica el promedio en esos países es 0,50, está muchísimo peor. Sí, hay diferencias sociales entre los ricos y los pobres en Israel, pero un israelí hoy está ganando por año $36.000 de promedio de sueldo. Tenemos 100 millones de dólares en reservas. Ya prestamos dinero. 100 Sí, millones, 100 millones de dólares en reservas. 100 billones. 100.000, ¿no? 100 mil millones de dólares sí, sí. en Sí, reservas. porque 100 los tiene aquí. 100 billones. ¿Es correcto? 100 mil millones. O sea que José los tiene. Podríamos decir que económicamente no está, es más, nos va a ir mejor todavía económicamente. Desde el punto de vista del índice de felicidad, somos uno de los países más felices del mundo. Y nuestro nivel de democracia también no es malo. Estamos ubicados según los índices de The Economist, que lo que hace es cada 2 años fija el índice de poliarquía de los países en el puesto 36. 36 a nivel mundial. A ver, cuando un país está en guerra, tiende a limitar las libertades individuales de las personas. Por ejemplo, los envía al ejército. Eso reduce el índice de poliarquía de un país. En los países de habla hispana, los únicos que están mejor que Israel son Costa Rica y Uruguay. ¿En qué? ¿En democracia? En niveles de democracia. Todos los demás están peor que Israel. Por lo tanto, y nosotros estamos en guerra. México, Colombia no están en guerra y están peor que nosotros. O sea que, cuando hablo de democracia, incluso somos un ejemplo de una democracia vibrante, con problemas, como todas las democracias, pero nuestro índice de poliarquía está muy bien. Y podría seguir, desde el punto de vista tecnológico. No estamos mal. Es más, estamos bien.
Les explico esto porque yo voy a explicarles 2 o 3 peligros que tiene Israel en la actualidad que nos podrían dejar la sensación de que realmente estamos en peligro o nuestra situación no es buena. Y es justamente lo contrario. Porque el punto de partida es que no tenemos hoy ningún peligro existencial. Ningún peligro existencial. Sí tenemos problemas. Cuando hablo de peligro existencial significa un país que tenga una bomba nuclear, por ejemplo, y que nos amenace claramente con destruirnos. Irán va en proceso de... Pero acuérdense, para poder armar una bomba nuclear tú necesitas 3 cosas. Necesitas un misil que viaje muchos kilómetros y que sea exacto. Irán tiene de esos no muy exactos y pocos. Pero tiene y está desarrollando. Eso es uno de los huecos que ha dejado el pacto que firmaron con Obama. Y es que Obama les permite seguir desarrollando esos misiles de largo alcance. Nomás para comparar. Israel tiene misiles, como por ejemplo el Jericó, que lo probaron disparando contra España, contra el sur de España, con permiso de España y coordinado con España. El misil Jericó tenía que viajar 5.000 kilómetros y cayó medio metro a la derecha donde tenía que haber caído. Viajó 5.000 kilómetros, en la distancia que hay entre Israel y Teherán. ¡Qué casualidad! Estamos hablando de un misil que no se puede comparar la calidad. Hay menos, ¿no? ¿De qué operar? No, creo que hay 5.500 kilómetros, creo. Creo. Ahorita ponemos Google Maps. Y si no la corremos. Para poder armar una bomba nuclear tienes que tener un misil con capacidad de portar una cabeza nuclear. Tienes que tener uranio enriquecido o plutonio, pero uranio enriquecido, más o menos 25 kilos de uranio enriquecido al 100%, al 93.8%, y necesitas lo tercero, armar una cabeza nuclear. Irán, por lo visto, sabe técnicamente armar una cabeza nuclear, por lo visto no lo ha hecho. Si supiésemos que lo hizo, evidentemente el espionaje israelí hubiese intervenido. Y enriquecimiento de uranio tuvo que entregar, en el marco del acuerdo con Obama, lo que tenía preocupante, que era el 20%. O sea, Irán va camino a una bomba nuclear, pero hoy no tiene. Hay países del Medio Oriente que sí tienen bomba nuclear. Pakistán es uno y Arabia Saudita es otro. Arabia Saudita. Arabia Saudita tiene bomba nuclear, lo que pasa es que no está en terreno de ellos. Arabia Saudita pagó el desarrollo nuclear de Pakistán. Entonces el día que Arabia Saudita necesite bombas nucleares, va a traer lo que ya pagó. Entonces Arabia Saudita sí tiene bombas nucleares. No significa absolutamente nada, porque otra vez, atacar nuclearmente un país como Israel tiene sus riesgos. O sea, aquel país, como dijo muy bien Shimon Peres, aquel país que amenace nuclearmente a Israel tiene que tener en consideración la posibilidad que desaparezca del mapa. Primero, para poder disparar contra alguien, tú tienes que entender que cuando disparas te pueden devolver. Y otra pregunta es, si te disparan, si va a caer adentro de Israel. Cuando disparan un misil, la pregunta es si va a caer. Israel tiene 3 sistemas antimisiles de largo alcance, buenísimos. Uno no está operativo todavía, pero lo va a estar. El primero, el Hetz, el Flecha, ya funcionó. Se hizo como 30 ejercicios y funcionaron, salvo el primero que falló, el segundo falló. Hace poco ya se derribó un misil. El Hetz es un sistema que lo que hace es, con un radar especial llamado Etrog, calcula la distancia de un misil que va viniendo para Israel y otro misil sale y lo choca en el corazón del misil. Flecha 2, que también está operativo, es cuando un misil se desdobla y empieza a cambiar de rumbo. En ese sentido, el misil sabe cuál es el que tiene la cabeza explosiva más importante y lo persigue a él y sale otro y persigue al otro. Irán no tiene Flecha 2, ni ningún país del Medio Oriente tiene Flecha 2. No solamente Flecha, no tiene misiles que se desdoblan. Flecha 3, que no está operativo todavía, es si los marcianos en Marte nos disparan un misil israelí antimisil, sale a atmósfera, le pega el misil afuera. Estos son para misiles que salen de atmósfera y vuelven a entrar. Ningún país del Medio Oriente tiene eso. Israel está 2 pasos adelantado. O sea que una pregunta es, si me disparan un misil, ¿va a caer en Israel? No es seguro. El otro día Siria disparó un misil antiaviones. Es una batería llamada S-200 rusa, que lo que hace cuando penetra un avión, le dispara al avión. Dispararon la penetración de un avión de combate israelí que iba a destruir un depósito de armas destinado por lo visto a Hezbollah.
entró el avión, cuando estaba saliendo dispararon el sistema antimisil, el sistema iba por el valle del Jordán y el Hetz le pegó y lo derribó. O sea, ya está funcionando operativamente. Flecha. El Flecha, el Arrow, ya lo derribó. Ahora, una aclaración. El sistema Flecha no fue desarrollado para derribar misiles antiaviones. Fue desarrollado para derribar misiles. Y de todas formas funcionó contra alguien que no estaba planificado. Entonces, cuando uno dice, ahora, hay una amenaza. Sí, hay una amenaza, es verdad. Pero la pregunta es si un misil puede caer en Israel. Llegado el momento, si va a caer un misil en Israel. Y lo segundo es, si te disparan algo no convencional, si Israel tiene la capacidad para poder hacer un daño sustancial en un país. En otras palabras, ¿puede Israel técnicamente borrar del mapa Irán? Sí. ¿Ustedes qué creen? Sí. No. Tiene mucho el bombardeo. Yo que sí. 100%. O sea, somos todos agentes del Mossad, ¿verdad? No, bueno. Es verdad. Creemos Es que verdad. sí. A ver, Oficial o no oficialmente, se tendría que hacer la pregunta, Bueno, ¿no? Israel- Oficial y no oficial. Israel Ya somos nunca reconoció optimistas. que teníamos nada. Ya somos optimistas, no pesimistas. Claro, a ver, veamos. A ver. Ben Gurión dijo que fue el promotor de nuestro programa nuclear en Israel. O sea, nomás para que vean, en los años 60 a Ben Gurión lo criticaban, entre otras personas que son loadas como los grandes sabios que vieron el futuro. Yo los llamo los profetas de la ira. Aquellos que dicen un montón de estupideces durante muchos años y de pronto dicen algo y eso es el gran profeta que previó lo que iba a suceder. Por ejemplo, Yeshayahu Levi, gran filósofo de la Universidad de Jerusalén, que dijo un montón de cosas ciertas y dijo pavadas como por ejemplo, si Israel desarrolla arsenal nuclear, todos los países árabes y una alianza ruso-estadounidense va a atacar a Israel y no va a quedar de Israel nada. Eso dijo el gran filósofo Yeshayahu Leibovich, una pavada. Ben Gurión dijo, nosotros no vamos a ser los primeros en introducir armas nucleares en Medio Oriente. Después vino Levi Eshkol en los años 60 y dijo, tampoco vamos a ser los segundos. ¿Qué habrán querido decir? Después en los años 80, un espía, un técnico israelí del CUR de Dimona, del reactor de Dimona, le vendió fotos con armas no convencionales o probando que Israel tenía armas nucleares. En resumen, supuestamente, según la prensa extranjera, tenemos armas no convencionales. A ver, Israel va a tener 6 submarinos con capacidad de disparar misiles nucleares. Se llaman Delfín, son de fabricación alemana. La pregunta es, ¿por qué Israel adquiere o tiene submarinos con capacidad de disparar misiles nucleares si no tenemos armas nucleares? Y es como comprarte más o menos la Wii sin jueguitos. Es más o menos lo mismo. ¿Para qué? Claro, el Nintendo sin Comprar el Xbox jueguitos. sin jueguitos. Claro, es más o menos eso. Entonces, desde el punto de vista técnico, evidentemente el ejército israelí es un ejército muy potente. O sea, las amenazas no son realmente vivenciales o existenciales. Tenemos problemas. Y voy a nombrar 2 o 3 problemas y después les paso la palabra a ustedes, ¿está bien? Nuestro primer problema es que todo Medio Oriente explota. Y eso para nosotros es genial. A ver, ustedes saben que en Siria hoy hay una guerra que es netamente religiosa, como todos los conflictos en Medio Oriente, lamentablemente. El conflicto nuestro también es religioso. Para los judíos no es religioso. Para los judíos en Israel el conflicto de los palestinos no es religioso, es un conflicto territorial. La gran mayoría de israelíes piensa que si Israel renuncia a territorios que hoy domina, tendría que haber algún acuerdo de paz. Hay un problema, los palestinos no piensan así. Entonces nosotros, muchos de nosotros, y parte del mapa político en Israel, piensa que como nosotros pensamos así, también ellos tienen que pensar así, porque es el efecto reflejo. Yo analizo la realidad de acuerdo a lo que yo pienso que es. Lamentablemente cuando uno escucha lo que hablan los líderes palestinos, incluso los moderados, tienen una doctrina religiosa muy fuerte. Por lo tanto, mi consejo a ustedes, queridos amigos, es cuando escuchen un analista de Medio Oriente, que no se especialice en Islam, que es lo más importante en Medio Oriente, cambien de canal. Es probable que sea un charlatán. Es probable que sea un charlatán. Medio Oriente es religión. Lamentablemente es religión.
En Siria tenemos una guerra religiosa entre dos corrientes del Islam, chiitas contra sunitas. El conflicto entre ellos es un conflicto teológico basado en la premisa quién tiene que gobernar al Islam. Para los chiitas tiene que gobernar al Islam la sangre de Mahoma, la familia real de Mahoma. O sea, Muhammad Mahoma, su yerno y primo Ali ibn Talib, y los hijos de Ali ibn Talib, Hassan y Hussein, y son ellos el 15% de todo el Islam, del 1.600 millones de musulmanes, 15% son chiitas. Ellos son la realeza. En cambio, los sunitas piensan que quien tiene que gobernar el Islam son los 4 líderes que sucedieron a Mahoma. O sea, Mahoma y la tribu de Mahoma, la tribu de Quraysh. O sea, después de Mahoma vino Abu Bakr, el suegro, luego vino Omar, Othman y luego Ali ibn Talib. Todos los que creen que la sucesión tiene que ser de la tribu de Mahoma, no de la sangre, son las sunnas, los tradicionalistas. Son el 85% del Islam. Hay una guerra entre Sunna y Shia que tuvo altibajos en la historia. Empezó en el año 661. Y llegó una guerra, la primera, en el año 680, cuando le cortaron al nieto de Mahoma la cabeza. Y desde entonces los sunitas se quieren vengar de los chiitas. Y viene altibajos, y ahora tenemos dos países que están en guerra real, pero no física. Y un país es el líder sunita, Arabia Saudita, que está en guerra con el líder chiita, Irán. Pero la guerra no es entre ellos físicamente real, sino a través de un montón de guerras regionales. Una guerra en Siria, cuando Irán apoya a Assad, que es alawita, es como si fuese chiita. Mientras que Arabia Saudita apoyó en el pasado a los sunitas radicales, llámense ISIS. A ver, vamos a hacer de esta forma los equipos. De un lado, tenemos el equipo sunita, todos los malos juntos, ¿está? Tenemos a 4 países sunitas que son problemáticos. Vamos a ponerlo de los moderados a los menos moderados. El líder ideológico y durante mucho tiempo instigador filosófico del radicalismo, Egipto. De ahí surgieron radicales terribles. Entre ellos el actual líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. El actual líder de Al-Qaeda es egipcio. O el líder teológico más importante de los sunitas, que vive en Qatar, se llama Yusuf al-Qaradawi. Son egipcios de la cuna de la religión y de la filosofía radical. Los hermanos musulmanes, jamás, ¿está bien? Egipto, Turquía, era moderado, ahora cada vez está peor, también son sunitas. Qatar, además de ensuciar mi camiseta de fútbol, Qatar. ¿Y qué camiseta? Soy fanático del Barça. Por más que nací en Argentina, viví muchos años en España y me casé con una catalana. En casa se habla catalán. Y trabajo para la policía, para el espionaje catalán también. O sea, no les conté, pero yo lo que hago es asesorar a fuerzas de seguridad en varios países de cómo entender cuando hay radicales islámicos. Cómo hablan, ¿está? Entonces, cómo actúan. Qatar es un problema serio. Porque tiene mucho dinero y tiene un medio de comunicación radical que se llama Al Jazeera, que cuando habla en árabe son totalmente radical y cuando hablan en inglés son la Madre Teresa de Calcuta. Terrible, son dos mensajes diferentes. Y Arabia Saudita, que es un país también radical, pero pragmático en relaciones internacionales. Dentro de los sunitas radicales tenemos los nuestros, la Yihad Islámica y el Hamas. Y tenemos en Siria y en Irak el Estado Islámico o ISIS, que es una separación de un grupo que parece menos radical, que es Al-Qaeda. Estos son los sunitas, que están en guerra en Siria. El equipo chiita. Irán. 95% es chiita. Tienen un país que paga el terrorismo, que ha hecho atentados en varios lugares, incluso en Sudamérica, y que tiene una penetración muy fuerte en América hispana, especialmente a través de Venezuela. Y también en España, porque paga a Podemos. Le paga a Pablo Iglesias para que haga un programa de televisión llamado Fuerte Apache, que es un programa pagado por la televisión iraní. En español se llama Hispan TV. Irán, gran problema. El sur de Irak es también chiita. Y ellos tienen grupos ligados a ellos. El más conocido para nosotros es el que actúa desde el sur del Líbano, Hezbollah, Partido de Dios. Tiene a Assad como aliado en Siria, aunque ellos son alawitas.
es una separación del siglo XI del Islam chiita. Y tiene otro grupo ligados a ellos. Ahora, la guerra en Siria es entre estos. ¿Quién nos conviene que gane? Ninguno. Así vayan a penar. Es un problema, porque si ustedes dicen, queremos que la guerra, supongo que alguno de ustedes debe estar pensando, espero que la guerra continúe 500 millones de años más. ¿Cierto? Que se matan entre ellos. Porque la guerra no solamente es en Siria, es en Irak también, entre chiitas y sunitas. Es en Teimán, en Yemen, entre chiitas y sunitas. Y en cada lugar pelean otros. En Yemen es hutíes contra sunitas, pero los apoyan a Arabia Saudita e Irán. Entonces a nosotros nos convendría que la guerra continuase 500 millones de años más. Pero si ustedes dicen algo así en público, los van a señalar como políticamente incorrecto. ¿Cómo quieres tú que mueran personas cuando ya ha habido por lo menos 300.000 muertos en la guerra en Siria y varios millones de desplazados? Entonces es un problema. ¿Cómo explicamos algo así? ¿Cómo explicamos que queremos que la guerra continúe pero sin decirlo? Y podemos decir algo así, por ejemplo, les deseo suerte a los dos. Eso estaría. Que gane mejor. Claro. La verdad Que el es que a árbitro nosotros nos decida. conviene que los dos estén mal. Entonces lo que hemos visto es que la última etapa, llegó un momento en el 2014, 2015, que ISIS se expandió tanto como toda Inglaterra. Y en ese momento cortaban cabezas y tenían muchísima fama. Pero lo que sucedió fue que Estados Unidos principalmente y Rusia empezaron a atacarlos a ellos sin mandar soldados, desde el aire atacando sus soldados, sus depósitos de dinero, sus pobres depósitos de armas y matando líderes. Eso lo que hizo fue reducir la fuerza de ISIS y hoy, a primera vista, parecería ser que ISIS va a desaparecer. Está en retirada. Lo que sucedió que si ISIS se retira, Assad aumenta su poder y eso significa que Irán aumenta su poder y que puede colocar una base terrorista nueva desde Siria en contra de Israel. Entonces a nosotros nos conviene que ahora el que reciba los golpes es Assad de Irán. Y por eso de vez en cuando van a escuchar en la prensa que Israel ataca depósitos de armas. Y lo que está haciendo Israel es intentar presionar Provocar. para que Assad baje el poder. Por ejemplo, interviniendo para que Assad no utilice armas químicas. Entonces a nosotros nos conviene que ahora sea Assad e Irán el que recibe golpes. Para mantenerlos en una situación de igualdad, que sigan ocupados entre ellos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo más van a seguir ocupados entre ellos? Yo qué sé. No se sabe. Porque Medio Oriente puede cambiar todo mañana con algo que ocurra hoy. Hoy parecería ser que la guerra va para rato todavía. Y eso de alguna manera nos conviene a nosotros. Pero la historia se puede cambiar en 2 minutos. Fíjense, ¿quieren demostrarlo? ¿Alguien tiene que ir a Jerusalén todavía? Bueno, ¿cómo es tu nombre? Marcos. Marcos, mira Marcos, vamos a lo siguiente. Mañana, cuando vayas a Jerusalén, ¿lo puedes filmar? Vas a ir, Marco va a ir, vas a subir al monte del templo, que se puede subir sin ningún problema, y vas a ir con una camiseta que diga, naciste en México, ¿verdad? Vas a decir, México piensa que Mahoma es un cerdo. Ay, Vas a quitarte la camiseta Sí lo hacen. y vas a ir Sin diciendo, problema. señores, Mahoma es un cerdo, México. Bueno, lo que va a pasar entonces es, van a acusarte a ti de ser un agente del Mossad, te van a matar a ti, todo el Medio Oriente va a explotar en una guerra religiosa declarada y México, todas las embajadas de México van a volar por los aires. Fíjate, con una acción pequeña de Marcos, cambió la historia. Marcos no vale. Entonces no sabemos exactamente. No es que queramos que estés, pero las embajadas nos gustan. No sé si va a ir, pero creo que lo vamos a amarrar. Me hace recordar, ¿sabes que lo que acabo de decir ahora es propaganda indirecta, es propaganda negativa? Los judíos somos muy malos haciendo propaganda negativa. Yo dirijo una ONG, como me presentaron, que entrena gente para cómo discutir, cómo ganar debates y demás, y me especializo en propaganda negativa. Significa hablar mal de los demás en vez de tener que explicar todo el tiempo por qué tenemos derecho a existir. ¿Ok? Entre paréntesis, la propaganda negativa es mucho más efectiva que la positiva. Mucho más positiva. Lo que pasa es que los judíos somos pésimos para eso. O sea, viene alguien y te dice, judío, eres una rata. Y tú, no, los judíos no somos ratones, fíjate que... lo otro es la Shona Ra. Claro. Sí, lo que pasa que no. La pregunta es la Shona Ra si tú mientes.
si tú lo que dices es argumentos que son falsos. Yo lo que estoy diciendo es, hay que decir la verdad, pero hay que decirlo con contundencia. Cuando dice, les puedo dar varios ejemplos. A ver, un periodista en Venezuela, en una entrevista de televisión, me dice, la gente no entiende por qué Israel tiene derecho a existir. Él lo que me estaba diciendo de hecho es, él piensa que el judaísmo es una religión, y por lo tanto las religiones no tienen derechos nacionales. Si él entendiese que el judaísmo es un pueblo, también, entonces todo pueblo tiene derecho a una independencia, incluso los palestinos. Si él entendiese eso, la respuesta sería muy fácil, no se plantearía algo así. Tú le puedes decir, le puedes responder algo así como acabo de decir ahora, los judíos somos un pueblo, y como somos un pueblo, tenemos derecho a un Estado propio. Lo que pasa es que él me había tocado los cataplines más de la cuenta y tenía fama de ser muy agresivo. Entonces yo, como empezaba la entrevista así, la primera forma era dejarle claro quién era el que manda, porque te iba a quedar mal. Entonces empezó la entrevista así, muy agresivo. La gente no entiende por qué los judíos tienen derecho a Estado propio. Tú le podías responder, y somos un pueblo y todo lo demás, que es una respuesta positiva. Yo le respondí un poco diferente. Le dije, se llama Vladimir. Le digo, Vladimir, perdón que te pregunte algo a ti. ¿Qué te hace pensar que yo, que pertenezco a un pueblo de 3.850 años de historia, tengo que explicarte a ti que eres venezolano por qué tengo derecho a existir? Tú hace 200 años has nacido, yo hace 3.850 años. Que me lo pregunte un griego y un japonés, estamos en la misma historia. ¿Querés que empecemos a hablar sobre el aporte de cada uno a la humanidad? Te faltan más o menos 3.600 años de diferencia. Es verdad lo que le dije. Y algunos pozos de petróleo. Es verdad, claro, es verdad lo que le dije. La pregunta es si lo vas a decir para ponerlo en lugar. Muy bien. Aquí va todo esto a mensajes negativos. ¿Está bien? No, estamos hablando de cómo puede cambiar la situación en un segundo. ¿Cómo puedes...? Estamos entre ISIS y Claro, ¿cómo puedes cambiar la situación con un mensaje negativo? De hecho, yo le quiero contar una historia pequeñita. Yo vivía en Barcelona y me di cuenta que servía para esto de explicar la postura de Israel, porque venían los policías y los bomberos de Cataluña a pedirme donaciones a mi casa, y yo era un estudiante becado por el Ministerio de Relaciones Exteriores que recibía $600 por mes para poder vivir. ¿Está bien? Estudiando en Barcelona. Y venían y me pedían donaciones a mí, que era un pinche ratón. O sea, que era imposible que pueda dar ninguna donación. Entonces, cuando me venía a tocar el timbre, me paraba así, los miraba y le decía: los palestinos nunca donamos a la policía. ¡Pah! Y le cerraba la puerta. Ahí descubrí que la propaganda negativa tenía una función importante dentro del mensaje. Muy bien. De hecho, nos conviene a nosotros que los dos estén mal. ¿Va esto a continuar eternamente? Probablemente no. Lo que sí parece que va a durar mucho tiempo. Y que el resultado de estas disputas puede llegar a ser el desmembramiento de muchos países en el Medio Oriente. Por ejemplo, lo ideal técnicamente hablando sería que Siria se divida en tres. Que la parte de la costa, el mar Mediterráneo, sea chiita, gobernada por los alawitas que viven ahí, que el centro del país sea sunita, que son mayorías étnicas, y que el norte del país sea kurda. Esa sería una lógica, y también lo mismo en Irak, que el centro del país sea sunita, que el sur sea chiita y que el norte sea kurdo, quizás un país, por fin, llamado Kurdistán. ¿Por qué no le hacen espacio para los palestinos, ya que están dividiendo? Los palestinos no quieren, ese es el problema. Ellos quieren un Estado aquí, pero incluso acá, las disputas, a ver, hay que entender que ahora en Medio Oriente tenemos dos disputas importantes: chiitas contra sunitas, como acabo de decir ahora, y radicales contra menos radicales. Vuelvo a decir, Medio Oriente no es buenos y malos, es malos y menos malos. A ver, acabo de decir, Arabia Saudita es un problema serio, instiga el terrorismo y paga mezquitas radicales en todo el mundo. Pero con Israel nos tiene mucho respeto y a nivel internacional actúa de forma moderada. ¿El qué es? menos malo. Menos malo, jamás nos quiere destruir, no tiene los medios para hacerlo. Frente a Mahmoud Abbas, un presidente que, con el sueldo y el dinero que recibe de donaciones, paga a terroristas que asesinaron judíos y desde la televisión incita al terrorismo. ¿El qué es Mahmoud Abbas? Malo. Y es menos malo. Yo creo que es menos malo. Prefiero a él que a Hamas. O sea, otra vez, en Medio Oriente hay dos guerras, sunitas contra chiitas, y malos y más malos. Nosotros tenemos una alianza con los sunitas menos malos.
¿Egipto? Ejemplo. Egipto es un país. Claro. Fíjense, hagan una lista. Nosotros tenemos alianza con sunitas menos malos, o por lo menos no tienen miedo. A ver, Egipto ahora parece un aliado muy importante para Israel, pero Egipto no es una democracia, fue un golpe de Estado que llevó a Abdel Fattah al-Sisi al poder. El antisemitismo en Egipto está en el 98%, o sea, no es que es una gran... Lo que pasa es que nos tiene cuidado. En el marco de esto tenemos muchas oportunidades. Y vamos a tener más oportunidades todavía. Yo creo que el Medio Oriente puede llegar a ser que se desmembre en nuevos países que tengan más lógica étnica y religiosa, étnica religiosa. Tengan en cuenta que las personas en el Medio Oriente se identifican diferentes a lo que se identifican ustedes. O sea, si yo le pregunto, por ejemplo, a ti, dime en una palabra, tú eres... Mexicano, judío. Entonces tú vas a decir mexicano, judío, México, médico, empresario, padre de familia, lo que sea, tu escala de valores. En el Medio Oriente, la principal identidad de la persona es a qué jamula pertenece, a qué clan. Jamula es clan. En México es parecido a la judía esto. Hay conceptos de jamula. Por ejemplo, los Harari en Maguen David. Los Halevis y los Shams. Claro, 83 millones de personas que se llaman Harari. Son todos familiares lejanos. Es una gran jamula. Bueno, ahora piensen en... ¿Sí o no? Sí, sí. Y ahora Ahí la piensen prueba. ustedes el concepto de jamula comunitaria, que entre jamulas... A ver, hay un especialista en Medio Oriente llamado Mordejai Keidar que dice que hay que crear 7 estados palestinos. ¿Cómo? Dividiendo todos los territorios palestinos en países de jamulas, de clanes. Entonces ahí va a haber estabilidad. Cuando un país tiene un clan que gobierna y todos los otros clans que no le hacen competencia, como por ejemplo Arabia Saudita, que es gobernada por el clan Saud, o Omán o Qatar, es un país estable. Cuando es un país que tiene un montón de jamulas que se pelean, es una inestabilidad, como por ejemplo Irak, Siria, Líbano. Entonces jamula es lo primero. Después, ¿tú qué eres? Musulmán sunita, musulmán chiita. Luego, yo soy musulmán frente a los que no son musulmanes. Luego, yo soy iraquí o soy jordano. Y el último tema es yo soy árabe. Ustedes, por ejemplo, en México y en Colombia también. En Colombia está el periodista el de la W, ¿cómo se llama? Sánchez. Sí. Este hombre es árabe, de descendencia árabe, pero de descendencia cristiana. Él o los palestinos en Chile son cristianos. Y ellos se piensan, erradamente, que lo que identifica a la gente del Medio Oriente es el hecho de que son árabes. Hay un problema. En el Medio Oriente el hecho de ser árabe era importante cuando estaba Nasser, hace 40 años. Hoy lo que manda en el Medio Oriente es la religión, si eres musulmán, chiita o sunita. Entonces un tipo como Alfredo Jalife en México habla como si fuese un radical islámico cuando él es descendiente de cristianos maronitas del Líbano. No tiene lógica para el Medio Oriente. Pero él vive en México, no vive en Israel. Él habla de una forma de alguien que hace 30 años hablaba del Medio Oriente. Hoy no se habla así en Medio Oriente, se habla de religión. Entonces en el marco de esto tenemos oportunidades. Y las oportunidades son hacer alianzas más fuertes con países sunitas menos malos. Incluso llegar a acuerdos con países sunitas menos malos, como por ejemplo Arabia Saudita. Y nos va a ir mejor todavía. ¿Por qué? Porque en Medio Oriente hoy estos países radicales pueden seguir expandiendo su radicalidad porque tienen petróleo. Entonces la pregunta del millón es si dentro de 50 años el petróleo va a tener la función que tiene hoy. Ha habido varios procesos. 1. El mundo va hacia energías alternativas. 2. El fracking mató a los países árabes. ¿El qué, perdón? El fracking. Que el petróleo hoy en día, Estados Unidos es independiente, tiene una tecnología que no tiene ningún país árabe y puede permitir penetrar en el interior de la tierra y agregando agüita y otras cosas más, transforman en petróleo. Entonces, esa tecnología ha hecho que países, ya no, Estados Unidos no dependa de países árabes y el poder de ellos baja, no significa Europa, pero sí Estados Unidos. ¿Cuánto es el peso el petróleo, el barril ahora? 50, no llega, 40 y 50 está. ¿Cuánto estaba hace 10 años? 150. Eso hacía que países inestabilizadores como Venezuela pudiesen darse el gusto de inestabilizar a todos los demás
Y cuando el petróleo no está tan caro, tienen que seguir haciendo algo, pero no tienen con qué. Entonces, cuanto menos petróleo, mejor para Israel. Cuanto menos importancia para el petróleo. Eso es un fenómeno. Lamentablemente un país que se basa en el petróleo, dentro de pocos años o dentro de muchos años, no va a tener el papel que tiene hoy. E Israel tiene dos cosas que el Medio Oriente necesita y que probablemente Israel sea la principal potencia del mundo en los dos temas que estoy hablando. Primero, agua. Medio Oriente no tiene agua y no hay ningún país que trabaje mejor el agua que nosotros. No hay. En dos temas. Desalinizamos agua a un precio igual a limpiar el agua natural. Con un sistema llamado ósmosis inversa, lo que se hace es sacarle al agua la sal. El problema que tenemos en Israel es que para poder, es un tema de judaísmo, significa que los judíos tenemos que hacer todo ahora, ¿verdad? Porque no podemos esperar 28 años. Y todo está mal hasta que no lo cumplimos, y cuando lo cumplimos ya empezamos a ver todo lo malo que hay después. Entonces nuestro problema es, ¿qué hacemos? Fabricamos desalinizadoras grandes, que toman más tiempo construirlas, pero que producen más agua, o desalinizadoras chiquitas, que dan más rápido agua, pero con más alto. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, lo ideal sería fabricar grandes a largo plazo. Entonces, lo que pasa es que empezamos hace unos 15 años con pocas plantas desalinizadoras, y hoy, para poder vivir en Israel, necesitamos 2.500 millones de litros cúbicos de agua. Eso es lo que necesitamos para poder vivir. Incluye agricultura. Entonces, durante años la política era, vamos a reducir el gasto que hacemos. Entonces, por ejemplo, tocaron a la puerta de mi casa, vino la municipalidad y me dijo, venimos a ponerte un plastiquito en la bañera. En mi ducha, abrió la ducha y pusieron un plástico, una goma que tenía agujeritos. Entonces me explicaron que cuando tiene agujeritos, la ducha cae menos agua, pero tú te bañas igual porque parte del agua que tú caes cuando te bañas, cae. Entonces de esta forma se ahorra agua. ¿Cuánto? Un 20% del momento que nos duchamos. Todo con agujeritos en las bañeras. Entonces sí, se intenta reducir el gasto. Lo que pasó es que ahora estamos produciendo 1/3 de nuestra agua ya es desalinizada. El año pasado le regalaron Israel 15 millones de litros cúbicos de agua a Jordania para que tenga agua y estable el gobierno del rey de Hussein de Jordania, que tiene un pacto con nosotros. El año pasado Israel metió adentro de los acuíferos para que no se salinicen 90 millones de litros cúbicos de agua. Los lanzó otra vez a los acuíferos para